Bien, vamos hoy a terminar el capítulo número 3 que habíamos comenzado la semana pasada. Vamos a ver la lección número 2. Y bueno, el objetivo para hoy, aunque no está escrito ahí, el objetivo específicamente para hoy dice así: descubrirás cómo en la cruz yo glorifico a Dios. Descubrirás cómo en la cruz yo glorifico a Dios y Dios me glorifica. Ese va a ser el objetivo y vamos a ver cuál es la razón de esta oración. En primer lugar, en cuanto a la contextualización, es decir, vamos a ver lo que quedamos en la última parte del pasado miércoles. Dice aquí: primero, nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios, es decir, todo lo que hemos avanzado, lo más importante hasta el momento es, por ejemplo, en el capítulo 1 vimos de que hemos sido creados para la gloria de Dios. Ese es nuestro principal propósito. Luego, en el capítulo 2, vimos que en la cruz Jesucristo, el Hijo, glorifica al Padre. Vimos también, sacamos la conclusión de que en la cruz, en la muerte de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo, Dios, el Padre, glorifica a su Hijo, teniendo como base Juan 17.1 y Juan 17.5, el cual dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, otra de las maneras por las cuales el Padre glorifica a su Hijo es sacándolo de la muerte y resucitándolo. ¿Sí? De esa manera también Dios está glorificándose, glorifica al Hijo y también glorifica al Padre. Ahora, en cuanto a este proceso de la cruz, es un proceso que podemos entender como un proceso mutuo. En la misma medida en que el Padre está glorificando al Hijo, el Hijo está glorificando al Padre. Es una interrelación que hay en este proceso. El Hijo muere para glorificar al Padre, pero el Padre lo resucita para glorificar al Hijo y para glorificarse también a Él. Y bueno, acá están las palabras de Piper en la página 30, que dice: desde la obra encarnada y redentora de Jesús, Dios es glorificado con gozo por los pecadores solo mediante la glorificación del Dios hombre resucitado, Jesucristo. Su muerte sangrienta es el centro fulgurante de la gloria de Dios. Sí, es como paradójico que la Biblia nos dice que el punto máximo en el cual Dios se gloria es en lo más oscuro de todo su proceso. ¿Sí? El punto deslumbrante de la gloria de Dios está en la muerte. Y esto lo entendemos en el sentido en que si nosotros vemos la historia redentiva, pues entendemos que, y como aquí dice, Jesús dice, Padre, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Es decir, algo que Dios había decretado desde la eternidad, se convierte en algo real. En ese momento en que entonces Cristo muere en la cruz. Algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, algo que Dios había corroborado cuando Adán pecó. Y en ese capítulo 3 de Génesis, entonces Dios toma una serie de medidas. Después de que Adán pecó, Él toma una serie de medidas que hubiera podido ser sencillamente la destrucción de su propia creación. Él había podido decir: bueno, acá todo esto está malo, vamos a destruir completamente esta creación y vamos a comenzar otra. Sencillamente podría haberlo hecho así.
porque para Dios pues es su propia creación. Sin embargo, ustedes si ven en Génesis capítulo 3, él no lo hace, sino que toma una serie de medidas, como maldice ciertas cosas, maldice la serpiente, habla de que a partir de ese momento el hombre todo lo que va a producir lo va a producir con su sudor, ¿sí? Y también dice lo que es el capítulo 3, verso 15, en el cual dice que todo esto se va a solucionar cuando Cristo muera en la cruz y entonces la muerte sea vencida y con ella el pecado. ¿Sí? Eso fue lo que él dijo, que él decretó. Y bueno, se va a concretar aquí. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces hubiera sido algo así como la vergüenza más grande de Dios, ¿sí? Embarrassment, no se dice en inglés, ¿sí? De Dios, ¿sí? Por eso es que todo estaba programado. Y en la cruz todo se centra, como preguntaba Ana y decía el pastor, todo converge en la cruz, absolutamente todo. Todos los planes que Dios tenía desde la eternidad convergen ahí, ¿sí? Todas las doctrinas de la fe cristiana convergen ahí. Todas las doctrinas de la fe cristiana se explican ahí en la cruz, ¿sí? Entonces, eso es. Bien, luego en la parte que sigue, aquí ven ustedes una serie de notas acerca de los distintos subtítulos. Cristo crucificado, el centro refulgente de la gloria de Dios. Ahí que nuevamente resume lo que él dijo en el capítulo 2. Luego dice el sorprendente llamado a gloriarnos en la horca. Bueno, esto lo cito acá porque es como interesante, porque esto fue algo que pesó mucho dentro del cristianismo. Porque acá está Gálatas capítulo 6, versículo 14. Casi todo este capítulo es un análisis de Gálatas capítulo 6, versículo 14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces él dice, para decirlo de manera afirmativa, solo debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Pablo parece que nos dice: gloríense solo en la silla eléctrica, en la cámara de gas, en la inyección letal, en la horca. No se gloríen en nada excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido un método de ejecución más cruel y agonizante que ser clavado en una cruz y luego colgado para morir como un mero pedazo de carne. Es horrible, es horrible. Si nosotros hubiéramos estado presenciando esa escena en la cual Jesús está agonizando en la cruz, todo ese proceso de la crucificación del Señor, entonces dice acá, no habríamos sido capaces de observar sin gritar, tirarnos del cabello o rasgarnos las vestiduras. Quizá hubiéramos vomitado. Pero Pablo dice que debe ser esta la única pasión en nuestra vida. Esto es lo que nos impacta de nosotros, ¿sí? Por eso en otras partes Pablo dice que la cruz es la locura de nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que es algo difícil para entender. Y si es algo difícil para entender para nosotros que somos y pertenecemos a la cultura occidental, imagínense ustedes para cómo será difícil de entender para otras personas, como los chinos o los asiáticos, por ejemplo. Todas estas personas que tienen una concepción de Dios pero muy distinta, ¿sí? Entonces, inclusive, si ustedes se pueden o
alguna vez tenemos la oportunidad de ver cuál ha sido la historia de la cruz, ¿sí? Vemos nosotros que los cristianos al principio no tenían el símbolo de la cruz, ¿sí? Eso fue mucho tiempo después, mucho tiempo después. Hubo muchas razones, pero una de las razones era precisamente porque mostrar su fe resumida en una cruz era una vergüenza, era algo supremamente vergonzoso, sobre todo en tiempos de los romanos, ¿sí? Y era una vergüenza porque la persona que moría en la cruz era la más horrenda persona, el criminal más horrible que pudiera haberse, ¿sí? Inclusive hay un historiador que se llama Cicerón, que él inclusive muestra cómo entre los mismos romanos el morir en la cruz era algo que los espantaba a ellos mismos, al mismo romano, ¿sí? Y fueron los romanos los que sentenciaron a Jesús a morir en la cruz. Luego sigue diciendo acá, solo regocíjense en esto. Significa que todo regocijo sea en esto, o sea, regocijarnos solamente en la cruz. Que luego dice, Cristo compró todo lo bueno y todo lo malo que se hizo bueno. ¿Cómo es esto? Para los pecadores redimidos, toda cosa buena y toda cosa mala que Dios hace buena fue obtenida por nosotros por la cruz de Cristo. Bueno, yo entiendo aquí más o menos, no está como muy claro para mí, pero pues es lo que nosotros entendemos como cristianos, de que todos nosotros los que tenemos fe en Cristo, tanto a las cosas buenas como las cosas malas, son sencillamente la manera en que nosotros crecemos en nuestra fe y crecemos como cristianos, ¿sí? Luego dice aquí, somos doblemente deudores y nada merecedores. Somos criaturas y nuestro Creador no está obligado a darnos nada, ni la vida, ni la salud, ni nada. Nos da, nos quita y no es injusto con nosotros, tal como decía Job en el capítulo 1, 21, ¿verdad? Esa es una de las partes más interesantes del libro de Job. Luego dice, y además de ser criaturas, sin derecho a reclamar ante nuestro Creador, somos pecadores. Hemos omitido su gloria. ¿Sí? Entonces mucha gente dice, uy, pero ¿cómo así que los unos se salvan y los otros no se salvan? ¿Cómo es posible eso? Uy, Dios es bien injusto. No salvar a las personas. ¿Cómo así que Dios decide salvar a los unos y no salvar a los otros? Sí, Dios lo decide. ¿Sí? Y lo decide Dios. Y básicamente, como dice acá, si todos somos pecadores, entonces ninguno merecemos ser salvos por Dios. Entonces no hay que mirarlo en el otro sentido, sino en el sentido en que, sin embargo, aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y nosotros. Sí. Luego habla acá de la misericordia recibida con gusto o la ira creciente. Más adelante dice, nada merecemos, pero todo lo heredamos. Luego después dice, compró Cristo mi Dodge destrozado. Eso es una historia de él, ¿verdad? Sí. De su carro que estrelló y... Compró el Señor tu siervo. Enseguida yo me acordé de eso. Sí, también cuando lo repasé me acordé de lo que pasó con el carro. ¿De lo que pasó con su carro? Sí. Sí. Dios lo guardó, igual que guardó John Piper y su familia. Dios mío, pero ya usted va para allá abajo. ¿Cómo fue por allá abajo? Ay, sí, porque yo estoy tratando de, ¿sabes? De ir cogiendo lo más importante de cada vez y ya se me fue por ir para abajo. 41. Página 41. 41, ok. O sea, 41 en el documento. Oh, sí. Entonces ahí en esa parte compró Cristo mi Dodge destrozado. Parece que a Michael le gustan solamente los carros americanos. Dodge es Chevrolet.
Sí, los americanos les gusta mucho comprar las cosas americanas. Pues es lo que dice aquí fundamentalmente es que no le pasó nada a ellos y pues no fue por suerte, sino que muchas personas no darían gracias a Dios por esto, ¿no? Sí, me parece, lo harían como algo, tuve suerte, ¿no? Y eso es todo. Pero sencillamente en el caso de nosotros damos gracias a Dios porque es la voluntad de Dios de que así haya sido. Conociendo todo esto que Piper nos dice, entonces en el siguiente subtítulo, pues Piper nos recomienda a nosotros que después de que entendamos todas estas verdades profundas de la Biblia, una de las maneras en que nosotros glorificamos a Dios es enseñando a los demás acerca de esto. Él dice, ¿cómo obtendrá Cristo la gloria que merece? Y dice, la respuesta es que a esta generación se le debe enseñar que esto es así. O para decirlo de otro modo, la fuente de regocijo en la cruz de Cristo es la educación acerca de la cruz de Cristo. Vivamos y hablemos de modo tal que el valor de Cristo crucificado llegue a ser visto y disfrutado por cada vez más personas. Sí. Nosotros creemos que solamente las personas van a ver en Cristo en la medida en que ven nuestra vida, nuestro comportamiento. El Cristo expresado a través de nuestra fe como algo real que los demás pueden ver. ¿Sí? Bien, la siguiente parte, voy a saltarme, la siguiente parte, esta parte sí va a ser un poquito larga porque aquí, en este subtítulo es donde viene lo esencial del resto del capítulo, ¿verdad? Aquí es donde viene ya lo esencial. Y dice, el único lugar para gloriarse en la cruz es la cruz. ¿Sí? Bueno, yo lo copié todo ahí está todo copiado, creo que está todo. Si deseamos que no haya motivo para gloriarnos, excepto en la cruz, debemos vivir cerca de ella. Es más, debemos vivir en ella. Esto quizá nos impacte, pero es lo que dice Gálatas 6:14. Sí. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? Sobre todo, fíjense ustedes en la última parte que dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? El mundo, Dios crucifica el mundo por mí. Sí. Sí, Dios crucifica a su Hijo por mí. Dios lo hace por mí. Pero Pablo dice, y acá está lo más importante, y yo al mundo. Es decir, así como Jesucristo se crucificó por mí, yo tengo que crucificarme por Cristo. Y esa es la esencia del verdadero cristiano. No hay otra. Y esto es algo muy impactante, porque te cambia la visión de lo que uno realmente es como cristiano. Ser cristiano no significa hacer grandes obras. Ser cristiano no significa ser buen padre o buena madre. Hace parte de todo esto, pero hay un punto esencial. Y es que para el cristiano se caracteriza cuando se crucifica. Se crucifica. Nosotros los cristianos tenemos que crucificarnos. Y ustedes saben lo que es crucificarse. ¿Sí? Cuando yo estuve reflexionando en todo esto, sencillamente yo me sentí mal y me he seguido sintiendo mal.
¿sí? Porque la perspectiva de lo que uno tiene, de lo que uno debe ser como cristiano cambia demasiado. Ser cristiano no es fácil, comenzando por ahí, porque significa crucificarse, ¿sí? Morir, significa morir. Entonces, como yo les decía al principio, entonces por eso el objetivo de la clase es que vas a descubrir cómo en mi cruz yo glorifico a Dios y Dios me glorifica en la cruz que Él ve en mí. ¿Sí? Y en esa medida, si Dios resucitó a su Hijo y glorificó a su Hijo, en esa misma medida Dios me glorifica a mí a través de mi resurrección, así como Jesucristo resucitó. Y mire qué palabras tan bellas, porque Jesucristo dice resucítame a mí para estar contigo de nuevo y disfrutar de la gloria que tuvimos antes de que yo viniera al mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros diríamos lo mismo: Señor, ha llegado la hora de yo glorificarte a través de mi muerte, para que tú, Señor, te glorifiques, para que tú, Señor, me resucites y yo disfrute de la gloria contigo. Qué precioso, qué precioso. De que así como Jesús le pide a su Padre resucitarlo, morir, sacrificarse, crucificarse, resucitarse para disfrutar de la gloria junto con Él. Entonces, nosotros como hijos de Dios, igual que Jesucristo, vamos entonces a través de nuestra crucifixión, de nuestra resurrección, a disfrutar de la gloria con Dios y Jesucristo por toda la eternidad. ¿Sí? Luego sigue diciendo gloriarnos en la cruz sucede si estamos en la cruz. ¿No es esto lo que dice Pablo? El mundo me es crucificado a mí y yo he sido crucificado al mundo. El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. ¿Por qué? Porque he sido crucificado. Aprendemos a gloriarnos y regocijarnos en la cruz cuando estamos en la cruz. Y hasta tanto crucifiquemos nuestro propio ser allí, nos glorificaremos en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo nos crucificamos? La Biblia nos da la respuesta en Gálatas 2, 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, cuando uno es cristiano, la ley ya no se aplica para uno. ¿Sí? Eso es un estudio interesantísimo, saber cómo es que se entiende esto, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Okay? Espérate, ¿en Sí. cuál estamos ahí? Ahí estamos, en el único lugar para, el subtítulo es: el único lugar para gloriarse en la cruz es la cruz. En la página. Oh. 43. Ok. Sí, y ahí yo copié casi todo, Porque casi todo está muy bueno. sí, sí, ahí se resume Ese es todo. el argumento. Sí. Del capítulo 3. Del capítulo 3, sí. Entonces, Gálatas 2, 19 al 20, sí.
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que está diciendo Gálatas, no lo está diciendo ni Piper ni ninguna otra persona. Ahora, Piper dice, cuando Cristo murió, morimos nosotros. El glorioso significado de la muerte de Cristo es que cuando Él murió, todos los suyos murieron con Él. Cuando Cristo murió, todos los suyos murieron con Él. ¿Qué es esto? Es decir, cuando Cristo murió, abrió las puertas para que nosotros tuviéramos esa capacidad de morir también. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Dios, entonces, a través de Jesucristo, va a redimirnos. Jesucristo va a redimirnos y a darnos la oportunidad de que nosotros muramos también, ¿sí? Como hemos visto antes. Por eso acá dice Piper, cuando Cristo murió, morimos nosotros también, ¿sí? Y esto es otra de las partes de las consecuencias sublimes de la cruz, ¿sí? Cuando Cristo murió, por las consecuencias tan grandes que hay para todos aquellos que Dios había escrito en el libro, ¿sí? Para todos aquellos. Si Cristo no hubiera muerto, pues ustedes saben, nosotros no pudiéramos tener perdón de pecados y entonces no hubiéramos sido salvos. Él murió Cristo murió, morimos nosotros. El glorioso significado de la muerte de Cristo es que cuando Él murió, todos los suyos murieron con Él. La muerte que Él murió por todos nosotros se convierte en nuestra muerte cuando nos unimos a Cristo por la fe. ¿Sí? Entonces, yo glorifico a Dios cuando yo muero. Cuando el mismo proceso que Cristo sufrió, yo lo sufro. ¿Sí? Dios me va a dar Jesucristo muchas veces oraba pidiéndole al Padre fuerza. Jesucristo muchas veces oraba pidiendo al Padre que le ayudara a cumplir su misión, ¿sí? Y cuando nosotros entonces vamos a hacer esto mismo, lo podemos hacer porque es que Jesucristo ya lo hizo y nos va a ayudar a través del Espíritu Santo a que nosotros lo hagamos, ¿sí? Entonces nosotros podemos comenzar a orar diciendo, Señor, glorifícate en mí. Padre Santo, glorifícate en mí en la medida en que tú me vas a ayudar a yo pasar por este camino doloroso. Si tú no me ayudas, no va a ser posible para mí pasar por este camino doloroso, ¿sí? Que es la vida en sí, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, igual que Jesucristo, desde que estaba tan joven, que estuvo en la sinagoga y comenzó a hablarle a los maestros, y ya él desde ahí ya sabía cuál era su misión, y él desde ahí ya sabía que él tenía su misión, era morir en la cruz. Y nosotros cuando nacemos entonces ya tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de nosotros? Glorificar a Dios, y glorificar a Dios a través de eso, ¿sí? Tal vez lo que queda faltando ahora para nosotros entender es cuál será el sentido práctico, en palabras prácticas, qué significa que nosotros nos muramos, en palabras prácticas, qué significa nosotros entrar en ese mismo proceso de Jesucristo, ¿sí? Es eso. Bien, y luego el último subtítulo, Ana, ¿cómo dice en tu libro? El último del capítulo, Sí. es la única vida que glorifica a Dios. Eso, la única vida
que glorifica a Dios. Vamos a saltarnos todo eso, sí, vamos a llegar a la única vida que glorifica a Dios. Entonces, como dice, nuestra misión es glorificar a Dios, para eso hemos sido creados, ¿sí? ¿Sí? El Catecismo de Westminster en su primera pregunta dice exactamente lo mismo, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Ahí comienza el catecismo. ¿Sí? El catecismo, ya no se usa el catecismo. Es una tragedia que no se use el catecismo para enseñarle a los niños. ¿Qué es el catecismo? Es un documento que está diseñado en forma de preguntas y respuestas para poder enseñarle la doctrina ¿Por cristiana qué no se básica usa? a los niños. ¿Por qué no se usa? Porque los cristianos ya no lo usan. Esa es la realidad. Los cristianos lo dejaron usar. Hay algunas iglesias que lo usan. Bueno, ¿pero qué? En esta iglesia se usa. Sí. Esta iglesia se usa. Entre la iglesia presbiteriana se usa. Y a los niños hay que enseñar. En la iglesia presbiteriana hay dos catecismos. El catecismo para los niños y el catecismo para los adultos. ¿Sí? Cuando yo era niño, mi madre me enseñaba. Se llamaba el catecismo del padre Astete. No sé, bueno, pasa que yo ya estoy viejo. Pero, pues en mi casa mis padres fueron católicos y tenían el catecismo del padre Astete, y ahí era donde uno aprendía toda la doctrina de la fe católica. Entonces, el catecismo es un libro de enseñanza, en la cual se coge la Biblia y se lleva a unas preguntas y respuestas prácticas para que los niños o las personas se aprendan esas doctrinas y se aprendan memoricen. ¿Sí? Yo me acuerdo que había que memorizarse el catecismo y había que decirle al padre las preguntas. El padre le preguntaba a uno la pregunta y uno tenía que responderla al pie de la letra. ¿Sí? Ese es el catecismo. ¿Sí? Isabela va a- Entonces, Isabelita, usted le va a hacer Vamos a hacer la prueba. Isabela, ¿quién te creó? Dios, ¿Qué más creó Dios? todo, ¿Para qué te creó? a su gloria, ¿Y cómo puedes glorificarle? amándole, ¿Y por qué le glorificas? porque ¿Qué me? me salvó. ¿Cuántos dioses hay? 1, ¿En cuántas personas? 3, ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu qué Santo. linda. ¿Y cómo es Dios? Espíritu, ¿Y en dónde está Dios? en todas partes. ¿Y tú puedes ver a Dios? No, ¿Y sabe Dios todas las cosas? sí, ¿Y Dios puede hacer todas las cosas? sí. ¿Y en dónde Es un aprendes? documento que tiene ahí. Ujú. Pásamelo, por ¿Ese favor, que catecismo? se lo voy a mandar a mi sobrina. Este es el de El de niños. el de niños. No importa, para mi Y cuñada. pásamelo para pasárselo a mi sobrina para que se lo enseñe al niño. Esto es lo que se enseña. Porque uno le enseña eso, pero no así tan... No, sí. Obviamente eso es de tiempo, porque ya viene aprendiendo sobre todo los 3. ¿Sí? Esa es la gran tragedia de hoy en día. Sí, que Que los eso no se muchachos enseña. no saben absolutamente nada, Nada. cero, acerca de estas verdades. Y van por el mundo deambulando, En rumbo sin ignorantes, Bueno, a mí no me completamente enseñaron. ignorantes, No, yo no le enseñé porque eso. no hay nadie que les diga, quien los oriente, quien les enseñe. Y como dice aquí John Piper, tenemos que enseñar. Un ejemplo, una pregunta ¿Qué de enseñar? catecismo. ¿A quiénes representó Cristo en el pacto de gracia? A Padre, Hijo. No, ¿a quiénes representó Cristo en el pacto de gracia? A su A su pueblo elegido. Son verdades muy Profundas. fuertes que tocan. O sea, uno de pronto dice, ay, pero eso es hacer lo que sea como una lora que repite y que no entienda no. nada. Sí, pero No, entre eso más Ellos empiezan a a analizar. analizar. Por eso hay un catecismo para adultos, porque ya el catecismo de adultos tiene citas bíblicas, tiene... ¿Me lo va a pasar? Sí. Sí, Y, claro. hay que pasarle una para que lo tenga listo.
cuando tenga sus hijos. Yo demoro mucho, Ustedes, No demasiado. importa, ahí lo ¿Qué tienes ya sabes listo. tú, Ana Belén? Si el ahorita le pertenece a Dios. Bueno, yo Tú sí estoy demoras abierta. mucho. Pues sí, solo eso Dios lo solamente sabe. lo decide Dios. Eso Nada, sí es no tiene verdad. nada que esto con lo otro. ¿Quién viene a ver el día de mañana? Ay, mija, pero... Se enamora, se casa, sale en estado y tiene que parirlo. En menos de lo que tú te imaginas. No, yo quiero 5 hijos, pero No, yo le... Dios. Ay, Dios mío. No, serio, yo Tú quiero... no me a mí me meto bajo la encantan cama. los niños. Ay, a mí también. A mí me encanta. A mí me encantan los niños, A mí pero también. yo digo esto, yo quiero 5 hijos si yo tengo para criar 5 hijos. Y le voy a orar a Dios, Dios, dame los hijos que tú Ay, creas Dios. que tú me creas capaz. Y yo también lo mismo. ¿También quieres tener 5 hijos? Pero no 5 perros. No. No, porque Ana Belén quería 5 perros y 5 hijos. Yo digo, No. bueno, pues entonces me voy, vive tú sola. Quería, no quiero. Ok. Bueno, nos vamos a saltar a la última parte que dice la única vida que glorifica a Dios. Cristo es la gloria de Dios. Su cruz manchada de sangre es el refulgente centro de esa gloria. Mediante la cruz, Cristo compró para nosotros toda bendición temporal y eterna. Y no merecemos ninguna bendición. Él las compró todas. A causa de la cruz de Cristo, los elegidos de Dios están destinados a ser sus hijos. A causa de su cruz, la ira de Dios ha sido borrada. Mediante su cruz, toda culpa es lavada, todo pecado es perdonado. La perfecta justicia se nos imputa. El amor de Dios es vertido en nuestros corazones por el Espíritu. Y somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Por ello, todo disfrute en esta vida y en la siguiente que no sea idolatría, es tributo al infinito valor de la cruz. Todo es Gracias a la cruz. tributo al infinito valor de la cruz de Cristo. Amén. Okay. El refulgente centro de la gloria de Dios. Por eso también la vida saturada de la cruz, centrada en la cruz, regocijada en la cruz, es la vida que glorifica a Dios. La única vida que glorifica a Dios. Todas las demás son desperdiciadas. Bello, esta última parte es bien bella. Piper repite muchas cosas, ¿sí? Pero acá sí es increíble. Entonces todo de la cruz, mediante la cruz, toda culpa elevada, mediante la cruz todo pecado es perdonado, mediante la cruz se logró la resurrección, mediante la cruz se venció a Satanás, mediante la cruz toda la creación divina se renovó. ¿Sí? Anita, Así es. pues, Bien, eso es entonces el resumen de este capítulo. Antes de que sigamos con la siguiente parte, pues vamos a compartir algo de este estudio, algo que les haya llamado la atención o que quieran ampliar. Algo que me llamó la atención en todo este asunto, no recuerdo exactamente en qué título está, pero es cuando Piper, eso creo que es un poco después del ejemplo del Dodge, cuando Piper dice que nosotros tendemos a dar muchas cosas por descontadas. Tenemos a dar por descontado que tenemos derechos, y creo que eso hace parte de vivir en una sociedad de derechos, que así tratamos con Dios. Damos por descontada la comida, la salud, los amigos, el trabajo, como que yo tengo derecho a todo eso. Sí. A eso me pertenece a mí porque yo soy una persona. Un derecho humano. Un derecho humano, eso, derecho humano, yo tengo derecho a eso. Pero realmente todo eso fluye en la misericordia de Dios porque nada de eso lo merezco, nada. nada de eso es merecido. Entonces, para la persona sin Cristo, la persona simplemente se gloría en sí misma. Yo tengo este trabajo por mi esfuerzo, porque yo logré sacar esta profesión, yo tengo esta familia porque yo he sido muy berraco sacando a mi familia adelante. Pero nosotros cuando
precisamente Cristo nos trae a Él y nos crucifica, es eso, o sea, nos mata el yo, nos mata el viejo hombre. No solamente nos mata, sino que nos da una nueva vida, donde todo lo empezamos a ver desde la cruz, desde la misericordia que fluye de la cruz. Y él coloca un ejemplo de C.S. Lewis, donde dice C.S. Lewis, coloca un ejemplo de algo que vivía en la cochera, de un haz de luz que entraba en la cochera oscura. Y él lo veía, primero lo veía entrando de frente, primero veía de frente cómo el haz de luz entraba y veía el polvito en la luz y demás. Pero cuando se coloca de frente para ver el haz de luz de frente, él veía todo iluminado y veía lo que estaba afuera y más allá del sol iluminando. Ay, yo no me acuerdo de eso. Sí. Entonces con ese ejemplo él trata de explicar precisamente cómo la perspectiva cambia cuando tú ves todo desde la cruz, cuando estás viendo todo desde lo que Cristo hizo, desde su misericordia fluyendo día a día a nuestras vidas. Y en ese ejemplo creo que está un punto bien importante y es la tragedia del cristianismo de hoy. ¿Sabes por qué lo digo? Porque nosotros muchas veces miramos, hablo de los cristianismos en general, miramos las cosas más como viendo el haz de luz de lado y no mirando el rayo de frente. Sí, no, casi siempre estamos ahí. No nos percatamos de Y no mirando el rayo de frente. que vienen de Dios. Que es directamente la misericordia de Dios la que nos está dando de sus bondades todo el tiempo. Y viendo todo fluir desde la cruz. Eso me hacía pensar incluso cuando Dios hizo el pacto con Noé. A veces uno ve el pacto con Noé, así, la historia del arca, los animales se subieron al arca, después Noé se bajó con su familia. Pero algo que uno pierde de vista es que la razón por la que Dios promete que no volverá a destruir el mundo con agua es precisamente por la venida de su Hijo. O sea, y ahora en su Hijo, ¿por qué preserva el mundo? Dice Pedro, precisamente porque está guardando el mundo para que sus hijos lleguen a la fe, para que aquellos a quienes Él ha escogido vengan a la fe. Entonces, incluso la misericordia que goza el no creyente se debe al final por la cruz. Eso pero que no se lo llama pueden ver ¿Incluso así. qué? La misericordia que le llega al no creyente. Eso que llaman la gracia común. Esa gracia común que el no creyente, o sea, la gracia no salvífica. Los beneficios generales, la lluvia, la comida y demás, vienen de la cruz. Hay un salmo que dice que el sol sale para los justos y los injustos. Sí. La lluvia refresca a los justos. Pero realmente y a los nos cambia injustos. nos cambia la manera de ver nuestra vida, de ver lo que Dios nos provee. Porque verdaderamente es así. Nosotros estamos muchas veces igual que ellos. Nosotros no nos damos cuenta de que no merecemos nada y que hay tantas cosas desde que nos tienen vivos, que nosotros nos beneficiamos. Fíjate, no me estoy refiriendo solamente a lo espiritual. Lo espiritual es algo que nosotros lo conocemos, ¿me entiendes? Pero ese mismo ejemplo, no nos somos capaces de percatar que el aire que respiramos viene de Dios. Que el agua que nos tomamos es por Dios, es por la misericordia de Dios. ¿Me entiendes? Que si hoy no estamos muertos, es por la misericordia de Dios. Amén. Y porque lo vemos como común, como algo que sin importancia, y no es importancia, es bien profundo eso. Miren, a mí este fin de semana Muy profundo. a mí me costó entender. O sea, me costó entender que Dios me quitó el carro porque si no nos íbamos a matar. A mí me costó entender. Sí, porque Luis Carlos quería tener el carro. Yo quería tener el carro y yo no quería meterme en una deuda por otro carro. Pero me costó entender. Dios me lo quitó porque Dios hizo que ese radiador empezara a botar humo, porque lo que estaba pasando debajo del carro era que me iba a matar. Sí, yo le voy a decir algo. A mí me impresionó mucho, de los testimonios de los héroes de la fe que yo he leído, a mí uno de los más que me impresiona es el de mujer. Y yo llegué a entender eso porque yo lo dije aquí, porque mi cuñado me lo explicó. Es
nosotros creer en la providencia de Dios, que nosotros sabemos que las cosas vienen de Dios, que todo lo que recibimos es por Dios, pero no lo creemos, no lo vivimos así de forma práctica. Es la providencia de Dios que permitió que hoy tuvieras ese carro. ¿Me entiendes? Dios te lo proveyó. Sí. Pero lo vemos y decimos, sí, Dios nos provee, pero lo vemos así tan... No. Hay Es que bien pagar. profundo, porque es llegar a confiar. Y es un reto, o sea, y Dios está Sí, probando la fe. La fe. Entonces, Claro. dice que él, una de las cosas que en el testimonio es que él, cuando él iba a tomar una decisión, lo primero era no tener ninguna voluntad propia en el asunto. ¿Me entiendes? Es descansar. Por el ejemplo que yo le ponía, yo quiero, nosotros quisiéramos comprarnos una casa. ¿Es malo comprarse una casa? No. ¿Qué es lo que es malo? Eso me lo explicó mi Dios, porque si no yo no me doy, mi cuñado, porque si no yo no me doy cuenta. ¿Qué es lo que es malo? Yo quiero comprar una casa en Tampa, yo quiero una casa en Tampa, pero si Dios no quiere que sea en Tampa, yo quiero comprarme la casa. Yo oro a Dios porque queremos comprarnos la casa. Pero descansamos en que Dios es el que nos va a guiar, en que Dios es el que va, ¿me entiendes? Y no solamente etapa, sino el tiempo, el El momento. no, eso es para todo. Espérate, no es el lugar, es para todo. Porque yo no puedo empezar que tiene que ser hoy, que tiene que ser hoy. El tiempo de Dios es perfecto. Pero llegar a esa convicción de descansar y decir, este asunto yo lo voy a seguir poniendo en mis manos, yo lo voy a seguir poniendo en las manos de Dios, eso está en las manos de Dios, y esperar es difícil. Y Dios nos quiere llevar ahí. Dios nos quiere llevar ahí. Dios nos quiere llevar a que confiemos en su providencia. No es lo que nosotros digamos, no es lo que, si la palabra lo dice, el hombre traza sus planes, pero que se den de Dios. Y nosotros verdaderamente, yo siento que Dios nos quiere llevar a esa dimensión de ser bebé en los brazos de una madre que él no sabe. Él solo está, mira, aquí, él no se aguanta, él está aquí sostenido, así quiere Dios que nosotros lleguemos a sus brazos. Pero es cuestión de fe, y nos va a probar la fe, y nos va a llevar ahí. Porque eso es lo que Él quiere, Él no quiere que nosotros nos quedemos aquí en esto nada más. Y vivir así es un regocijo, mío, es un regocijo, eso es el mejor beneficio que puede tener el ser humano, es eso. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no nos desesperamos? ¿Por qué nos atormentamos? ¿Por qué? Realmente no confiamos en Dios. No vivimos en su paz. No vivimos ahí. Sí, yo sé que Dios me va a probar, pero yo estoy nervioso, yo estoy alterado, No. Oremos. Y creo que también muchas veces nos justificamos con esa excusa de es nuestra naturaleza. No, pero Es que no deberíamos ni decir eso, porque es nuestra naturaleza, pero ya Dios nos cambió. Ya Dios puso un corazón nuevo en nosotros. De eso se trata santificar y crecer. sí. O sea, el punto es que Dios nos cambió, pero no nos cambió para quedarnos ahí. Él nos va a transformar. Para de gloria en transformarnos, gloria. para vivir para su gloria, y eso es lo que lleva a la gloria de Él. ¿Recuerda el ejemplo que yo daba el otro día de cuando yo iba a comprar una casa? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Tenía el dinero, tenía un amigo que había sido gerente de un banco que me iba a ayudar con el crédito y todo, y nada resultó, nada. Y yo le pido perdón a Dios porque yo me enojé con Dios. Sí, porque después de todo no es el único, es que somos tan ingratos que hasta nos ponemos bravos con Dios. ¿Sí? Yo dije, no, pues ¿cómo es posible? Y es que la historia no termina ahí, porque la historia tiene como algo añadido, y es que yo tenía un amigo, y el amigo colombiano no tenía papeles ni nada, y él compró una casa. Sí, da. Injusticia, claro. Sin papeles, Injusticia. Y yo no puedo. ilegal. Y yo con todos mis papeles, todo uno va. Pastor, ¿no está legal? Si no estaría aquí. No. Así Y es. no. Esta iglesia en Oye, bien no, seria. Sí, sí, yo sí. le pido a Dios De perdón porque contratarlo. yo dije no, esto no puede ser así. Mira, y después volví a los 15 años
con el huracán Ian. Y la casa que teníamos en mente comprar y todo, destruida. Completamente destruida por Y cuando ves eso, tú dices, Después de 15 años Dios me dio la respuesta. yo le voy a decir algo. A mí con la situación que yo viví con mis hijos, les voy a decir algo. Todavía yo en cierto momento caigo en esa lucha. Sí. El pastor no sabe lo que significó una pregunta que él me hizo una vez que fue a mi casa. ¿Quién? Él me dijo, mi hermana, yo te voy a decir algo. Y es fuerte. Y si tu hijo está en el infierno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Wow. Eso llegó a lo más profundo de mi corazón y eso me hizo meditar. Yo no soy nadie para reclamar a Dios. ¿Me entiendes? Y Dios ahí, y le tengo que ser sincera, hay momentos que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Me entiendes? Porque es la voluntad de Él y tenemos que aceptarla, aunque no lo entendamos. Pero eso hace parte de la cruz que nosotros Eso hace llevamos. parte de la Esa es la Es cruz. parte de la cruz. Oye, Pero sí. entonces cuando viene el porqué, cuando viene el llanto, porque esa tristeza Viene- está. viene el- Y es viene el normal, dolor. somos humanos. Pero es que esa es la cruz. La ¿Me cruz entiendes? significa dolor. La cruz significa padecer, agonizar, llevar una vida agonizante, llevar una vida en el que uno se siente morir. De modo que la vida cristiana, como una vida dichosa, como... Prosperado, bendecido y en victoria. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de un himno que cantan en la iglesia pentecostal que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Que Dios. alaba a Dios. No, yo creo que esa no es la letra. Y creo que en estas situaciones se dice, ay, pero salimos de una y ahora otra, y ¿hasta cuándo, Es Señor? que- Esas pero esas que- son mis preguntas. Sí, es así. ¿Hasta cuándo? Si salgo Pero es que en de esta esta, vida es así, y a eso, una hoy y otra mañana es lo que te va a llevar a depender de Dios. entonces Y a decir, esto lo confronta a uno y uno dice, va a ser muchas más. Mm. No piense que ya paró. No, esta es la vida de un cristiano. Pero sabe una cosa, David se lamentaba. Y David en uno de los salmos dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si eso no... ¿Qué? Dame un respiro. Sí. Dame un descanso, pues. Es que te estás atacando muy fuerte. Y, Yo ¿hasta tenía- cuándo? Y eso es un complaint, ¿no? Una queja. Una queja. Una queja. Y así mismo, pues si lo hizo David, que fue un hombre cercano al corazón Es que de no, Dios. es que Dios sabe. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer yo por no haber comprado esa casa? Entonces cuando ves la maravilla y la respuesta de Dios, entonces es cuando tú dices, sí. Y avergonzado, bueno, gracias, Señor. Es verdad, veo tu misericordia. Veo tu misericordia, aunque no entienda, pero aunque no entendí, aunque viví así, pero yo veo tu misericordia. amén. Yo me he propuesto algo con la situación que yo viví, porque yo sé que eso toda mi familia lo está sufriendo. Y anoche yo me puse a conversar con mi hermano y a escribirle por mensaje que esto, que lo otro, y eso es algo que yo sé que mi hermano lo ha sufrido mucho. Y él dice que, bueno, yo le estoy pidiendo algo a ustedes: oren por mi hermano y oren por mi esposo, porque yo sé que Dios está trabajando. También me dijo cosas muy profundas. Mi hermano es Cándido, le decimos Candín en la familia. Me dijo cosas profundas que yo sé que solo Dios obrando en un corazón, la persona puede decir eso. Y yo se lo dije a mi hermano: aquí hay que seguir orando porque Dios está orando. Y todo fue a raíz de esta situación que hemos vivido, lo que él ha podido, porque él le echaba la culpa a Dios. Dios es el culpable, y Dios lo está llevando a entender que no es él, que el culpable no es Dios. Y es que, mami, yo ahora sí estaba pensando, y yo no te lo comentaba, porque yo estoy muy segura que si mi hermano estuviera vivo, papi no hubiera venido a la iglesia. Y no es que, muy segura. ¿Cómo se llama? Que eso pues Dios lo va a usar para algo, ¿sí me entiendes? Y ¿qué es lo que yo traía a decir? Se me olvidó. Ay. Con eso que dijiste,
No, mi papá. Yo le he podido decir a mi papá. No, que lo que iba a decir era que mi papá no ha dado señales, no te dice algo tan fuerte. Pero para él venir a la iglesia es algo No, eso es mucho, obvio. una respuesta muy grande de parte de él. Y no es venir una sola vez, no es venir a una actividad, es venir las tantas veces que ha venido. Él me ha confesado a mí que él no está bravo con Dios. Porque todo el proceso, porque él sí está bravo con Dios, él se dice, tú orabas todos los días. ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Entonces el culpable es Dios. Y papi por allá igual. Sí, pero es que papi, pero no es Dios el que toma, Dios. Hemos visto las maravillas de Dios en nuestra vida. Él vio mi hijo, vio las maravillas de Dios, cuidándolo y protegiéndolo siempre. Pero la mala decisión la tomó él. No fue Dios el que lo hizo. ¿Me entiendes? Y eso ha chocado con mi papá y con mi hermano porque ellos se creen que Dios no tenía que permitir eso. ¿Me entiendes? No, es que Dios te dice esto y esto. Y tú vas a escoger. Te da el libre albedrío para que tú escojas qué vas a hacer. Desde la forma que pasó hasta también te lleva a que ellos piensen eso. Bueno, en conclusiones, yo sé, entonces yo me he propuesto que esto de mi hijo, yo lo voy a revertir para la gloria de Dios. Para decirle a mi familia, no, esto es así. Les decía Juan Calvino de forma ilustrativa que el cristiano es un hombre nuevo que arrastra un cadáver de un hombre viejo. Y que ese hombre hiere y pesa. Así, es la comparación que él pone. Es un hombre nuevo, pero lleva un hombre viejo detrás, pesado, que hiere y que estorba y pesa. Esos son. Okay. Yo de verdad te lo digo, el mayor beneficio que nosotros tenemos en esa cruz. Este libro me ha llevado a esa profundidad de ver la cruz ahí. Porque yo nunca había visto la cruz así. Todo emana de ella, todo fluye a partir de esa. A ver, no es que uno no conozca que es la cruz, que es la base, que es el cimiento del cristianismo, que es pero de no lo ve. pero no lo había analizado así, en el tan profundo. Y gracias Fernando por la buena explicación de este capítulo. ¿Qué? ¿Tenemos más qué? ¿Comentarios? ¿Tenemos más tiempo? ¿O no? No, ¿no es cierto? Son las 8:15. Bueno, entonces ahí quedan una serie de versículos para que nosotros expliquemos o entendamos a la luz de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, Lucas capítulo 14, 33, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. ¿Okay? Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por el evangelio la salvará. El que se sacrifique en la cruz. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Esta palabra de Cristo acá es bien, pero bien clara. El que no toma su cruz, o sea que todos tenemos una cruz que llevar. Todos, así como Cristo llevó la cruz para crucificarse, Él no es digno de mí. Primera de Corintios 1:17, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Porque yo me glorío solamente en la cruz de Cristo. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz. O sea que al mismo tiempo que Jesús estaba padeciendo en ese camino doloroso hacia la cruz, él al mismo tiempo se gozaba
porque estaba cumpliendo su misión, aunque fuera muy dolorosa, estaba cumpliendo su misión. ¿Sí? Menospreciado el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén.